Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra y Met. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En los últimos días, las noticias sobre el accidente sufrido por el actor Met Ramazan Demir mientras realizaba su servicio militar en Turquía han sacudido tanto a sus seguidores como a sus compañeros del mundo del espectáculo. Sin embargo, lo que ha dejado a todos aún más sorprendidos no ha sido solo el accidente en sí, sino una carta personal escrita por Met desde el hospital que ha llegado a manos de sus seres queridos y, posteriormente, a los medios. La carta, que no solo revela las emociones más profundas del actor, sino que también proporciona una visión única de cómo la fama y el servicio militar pueden chocar de maneras inesperadas, ha conmovido a todos los que han tenido la oportunidad de leerla. Una muestra de vulnerabilidad. ¿Quién es Met Ramazan Demir detrás de la cámara? Conocido por su imagen de hombre fuerte, seguro de sí mismo y carismático en pantalla, Met Ramazan Demir siempre ha logrado encarnar a personajes que reflejan valores como la lealtad, la valentía y la lucha. Sin embargo, como sucede con muchas figuras públicas, lo que vemos en pantalla no siempre es lo que ocurre en la vida real. En la carta que escribió durante su estancia en el hospital, Met nos muestra un lado completamente diferente de él, un hombre vulnerable, lleno de dudas y con miedos profundos, pero también cargado de esperanza y amor. A continuación, compartimos extractos de la carta que, según las fuentes cercanas al actor, fue escrita con el corazón al desnudo durante su tiempo en el hospital militar. Extractos de la carta de Met Ramazan Demir. Sé que la vida está llena de sorpresas, y algunas de ellas son crueles, otras simplemente inesperadas. Hoy me encuentro en este lugar, atrapado entre la oscuridad de un hospital y la luz tenue de mis pensamientos. Aquí, solo con mis recuerdos y el eco de las voces que escucho en las paredes frías, he tenido tiempo para reflexionar sobre todo lo que he vivido. Cómo he llegado aquí, a este punto donde el dolor físico y emocional se confunden. Lo que más me duele no es tanto la herida que recibí, aunque duele, sino la sensación de no poder estar al lado de las personas que más amo. Y sobre todo, a la mujer que ocupa mi corazón, Afra. Lo siento mucho. Cada vez que intento pensar en ella, me siento impotente. Pero sé que ella está ahí, esperando con paciencia, con su alma llena de luz, y eso me da fuerzas. Quizás más que cualquier medicamento que me puedan administrar. Los días en los que estoy aquí en este hospital se han vuelto largos y vacíos. He pensado en lo que significa ser un hombre, en lo que implica la lucha. Pensé que estaba preparado para la guerra, que tenía todo lo necesario para enfrentarla. Pero nunca supe lo que significaba la guerra interna, esa que se libra entre las sombras de nuestra mente. Aquí, rodeado de silencio, he encontrado mis propios miedos, y no estoy seguro de ser lo suficientemente fuerte para enfrentarlos. ¿Qué será de nosotros después de esto, después de todo lo que hemos pasado? El futuro parece incierto, y las respuestas que busco están mucho más allá de mis manos. Lo único que quiero es salir de aquí y correr hacia ella, abrazarla y decirle que todo va a estar bien. Que no importa lo que suceda, siempre estaré a su lado. Y cuando todo esto termine, seremos más fuertes, más unidos. Pero por ahora, debo esperar. Lo único que puedo hacer es escribirle esta carta, esperando que llegue a sus manos y le recuerde que, aunque no pueda verla, ella está siempre conmigo en cada pensamiento, en cada latido de mi corazón. Te amo, Afra, y eso es lo único que sé con certeza en este momento. Met. El impacto de la carta, una conexión más allá del dolor. El tono de la carta ha conmovido profundamente a los fans de Met Ramazan Demir, quienes no solo han expresado su apoyo en las redes sociales, sino que también han resaltado la profundidad emocional que muestra el actor en sus palabras. Nunca imaginé que Met podría ser tan vulnerable. Sus personajes en pantalla nos dan fuerza, pero al leer esto, vemos que también tiene sus propias luchas internas. Me siento más conectado con él como ser humano ahora que nunca, comentó un fan en Twitter. La relación con Afra Saraolu, un amor que desafía el tiempo y la distancia. Una de las partes más impactantes de la carta es, sin duda, la mención de Afra Saraolu, su pareja. A lo largo de la misiva, Met se muestra profundamente afectado por no poder estar junto a ella durante este momento tan difícil. La carta revela que su amor es el ancla que lo mantiene firme, incluso cuando su cuerpo se ve debilitado por las heridas y las circunstancias. Afra, por su parte,
ha publicado una emotiva declaración en sus redes sociales, diciendo: Hoy, más que nunca, me doy cuenta de la fuerza que tiene el amor. Met es el hombre que nunca pensé que necesitaría, pero el que siempre he esperado. Gracias por ser mi compañero, mi amor, y por enseñarme lo que significa estar juntos, no solo en los buenos momentos, sino también en los más difíciles. El futuro de Met Ramazan Demir, esperanza y recuperación. Afortunadamente, la condición de Met Ramazan Demir sigue mejorando, y aunque los médicos no han dado una fecha exacta para su alta, se espera que su rehabilitación física y emocional continúe durante las próximas semanas. Lo que sí es seguro es que el apoyo de Afra, así como la fuerza interior que ha demostrado en su carta, lo acompañarán durante todo este proceso. En cuanto a sus proyectos profesionales, se sabe que Met planea regresar al trabajo una vez que su salud lo permita, pero por ahora, su prioridad sigue siendo su bienestar personal y el estar cerca de aquellos que más ama. Una lección de vida en medio del dolor. A través de esta carta, Met Ramazan Demir nos ha mostrado una lección profunda de vulnerabilidad y amor. Nos ha recordado que, aunque la vida esté llena de pruebas y desafíos, el amor verdadero y la fortaleza interna pueden ser las fuerzas más poderosas que nos permiten superar cualquier adversidad. A través de sus palabras, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la conexión emocional y de valorar a las personas que tenemos a nuestro lado, pues nunca sabemos cuánto tiempo tendremos para hacerlo. El mundo sigue esperando que Met Ramazan Demir se recupere por completo de su accidente durante el servicio militar, pero lo que ha dejado huella en el público no es solo su dolor físico, sino la intensidad emocional de una carta que escribió mientras se encontraba en el hospital. Esta carta no solo revela la vulnerabilidad del actor, sino también su visión de la vida, del amor y de las luchas internas que todos enfrentamos, independientemente de nuestra fama o fortuna. Entre las sombras de la guerra interna, más allá de las heridas visibles. En el transcurso de su recuperación, Met ha tenido que enfrentarse a un dolor que no solo es físico. La carta revela que, mientras se encontraba acostado en una cama de hospital, rodeado de médicos y equipo de salud, él no solo luchaba contra la herida en su pierna, sino también contra la oscuridad de sus pensamientos. En sus palabras, Met reflexionó sobre la inmensa soledad que experimenta durante los momentos de sufrimiento. Lo que parecía ser un simple accidente, una simple herida en el campo de batalla, se ha transformado en una batalla interna mucho más compleja. El actor escribió sobre la confusión que siente al no saber cómo enfrentar sus miedos, los cuales nunca había tenido que confrontar antes. Nunca imaginé que el silencio podría ser tan ensordecedor. Aquí, entre estos pasillos fríos y paredes blancas, me doy cuenta de que la guerra más difícil no es la que se libra en el exterior, sino la que ocurre dentro de uno mismo. Este dolor físico es solo el reflejo de algo mucho más grande, de miedos que nunca había tenido que enfrentar. Lo que más sorprende es la sinceridad con la que Met se expresa sobre el impacto emocional del incidente. En medio de su vulnerabilidad, la carta se convierte en un refugio para sus pensamientos más oscuros, pero también en una ventana hacia sus deseos más profundos. La forma en que trata su salud mental resuena con muchos de sus seguidores que también han atravesado momentos difíciles y sienten que Met está humanizando la experiencia de la adversidad. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.